Ahora, en nuestro gran viaje de exploración de los misterios del cristianismo, una cosa que aún no se ha discutido es la autenticidad de la narrativa en sí misma. Sabemos que los grandes avatares como Yeshua no escribieron sus propias historias. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Y podemos confiar en su caligrafía? Empecemos con los textos fundacionales, los 5 libros de Moisés, también conocidos como la Torá. Por siglos, la tradición mantuvo que Moisés fue el único autor de estos libros. Pero la erudición moderna, el análisis lingüístico y el estudio arqueológico pintan una imagen muy diferente. La Torá no fue escrita por un hombre en una sola vida. Fue compuesta y compilada durante siglos por múltiples autores y redactores, cada uno aportando sus propias perspectivas teológicas y culturales. Esto es evidente en los cambios de lenguaje, tono e incluso nombres para Dios. A veces se le llama Yahvé, otras Elohim. Estas inconsistencias van más allá del estilo. Revelan la fusión de múltiples tradiciones y fuentes en un solo tapiz narrativo. Incluso dentro de Génesis es evidente la superposición editorial. Por ejemplo, la historia de la creación se narra 2 veces consecutivas, con detalles y énfasis muy diferentes entre sí. En Génesis 1, la creación ocurre durante 7 días estructurados, con la humanidad, hombre y mujer, creada al final. Pero en Génesis 2 no hay una línea de tiempo de 7 días. En cambio, primero se forma al hombre del polvo y luego se crea a la mujer de su costilla. Sin embargo, los eruditos generalmente concuerdan en que Génesis 2 es el relato más antiguo, originado en la tradición yavista cerca del siglo X a 1100. Mientras que Génesis 1, con su tono más ordenado y cosmológico, fue escrito siglos después por la tradición sacerdotal durante o después del exilio babilónico. Para la cohesión narrativa, Génesis 1 se colocó primero en el canon, aunque llegó después. Quizás recuerdes que hace años hicimos una serie llamada La Epopeya Sumeria, donde notamos que estas historias parecen originarse de algo mucho más antiguo. Muchos eruditos han señalado fuertes paralelismos entre las narrativas de Génesis y las historias sumerias anteriores. En particular, el cuento de Enki y Ninhursag de la tradición sumeria contiene elementos que son sorprendentemente similares al jardín del Edén. Un jardín divino con árboles sagrados, y un momento en que Enki es maldecido tras comer plantas prohibidas. Se cree que el nombre Edén mismo se originó de la palabra sumeria, Edin, que significa llanura o paso. Esto sugiere que los primeros narradores hebreos estaban extrayendo de un pozo mitológico mucho más antiguo, reformando los temas mesopotámicos en la identidad emergente de su pueblo. Por ende, desde el primer instante en que abrimos la Biblia, debemos comprender que hay múltiples capas de significado por analizar. Podrías pensar que estás leyendo las palabras de Moisés, pero realmente hay una montaña de traducción, transliteración y reorganización encima de todo eso. Entonces debemos cuestionarnos, ¿existió realmente Moisés? ¿Y qué pasa con el resto de la Biblia? Bueno, el Nuevo Testamento es exactamente de la misma manera. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, surgieron en diferentes momentos. En cambio, fueron escritos durante varias décadas, reflejando las preocupaciones teológicas y culturales de sus respectivas comunidades. Se cree que el evangelio más antiguo, Marcos, fue escrito alrededor del 70, era común casi 20 años después de los escritos de Pablo y 37 años después de que Jesús habría muerto. Con Mateo y Lucas siguiendo en los 80 o 90 era común, y Juan llegando al final, alrededor de 90 a 100 era común. Pero esto es lo fascinante. La progresión cronológica revela un patrón de desarrollo intrigante. El Evangelio de Marcos es el más conciso y presenta un relato crudo, casi urgente, de la vida y muerte de Yeshua. Se centra en él como un siervo sufriente, enfatizando su humanidad y la urgencia escatológica de su misión. Luego vinieron Mateo y Lucas, basándose mucho en Marcos, pero embelleciéndolo, moldeando a Jesús en algo más grande. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, lo arraiga en la profecía, rastreando su linaje hasta David, marcando su nacimiento como el cumplimiento de antiguas profecías. Él solo habla de los magos, la estrella guía, la matanza de los inocentes por Herodes, elementos ausentes en Marcos, pero esenciales para la emergente narrativa de Yeshua como el rey largamente esperado. Lucas, más universal en su enfoque, suaviza los bordes. Su Jesús es más compasivo, su mensaje inclusivo. Lucas añade nuevas parábolas, una genealogía diferente, una historia de la natividad propia, esta vez con pastores y huestes angelicales.
Los evangelios ya no son meros relatos, son declaraciones teológicas que moldean a Jesús no solo como un maestro, sino como el Mesías. Su vida se convierte en un arquetipo divino. Pero es con Juan que la transformación se completa. Escrito al final, Jesús ya no es solo el ungido, el profeta elegido, el siervo sufriente. Él es el Logos, lo divino hecho carne, la palabra eterna a través de la cual todas las cosas fueron hechas. Se han ido las breves y enigmáticas parábolas, los exorcismos, la gradual realización de su identidad. Desde el primer versículo, Juan declara lo que Marcos solo insinuó: Jesús es Dios. Este es un Cristo cósmico, hablando en grandes pronunciamientos, realizando milagros no solo de sanación, sino de dominio sobre la naturaleza misma. Ya no es una figura secreta, diciéndole a sus discípulos que no revelen su identidad. Lo proclama él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Este cambio de Marcos a Juan no es simplemente una profundización de la historia, sino una transformación. Con cada evangelio en orden, Jesús se vuelve más divino, más poderoso y más la suprema divinidad absoluta. Y el proceso de canonización consolidó aún más este cambio, solidificando una versión del cristianismo mientras suprimía otras, particularmente el gnosticismo. Desde el segundo hasta el cuarto siglo, las autoridades eclesiásticas buscaron crear una escritura oficial, seleccionando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras excluían textos alternativos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de María. Estos textos, y muchos otros similares, enfatizaban la experiencia espiritual directa sobre la jerarquía institucional y la comunión personal con lo divino, en lugar de la obediencia a una iglesia. Fueron considerados heréticos y destruidos sistemáticamente. Los autores de los evangelios no fueron testigos oculares de los hechos relatados. Eran arquitectos de una fe en desarrollo, moldeando al Cristo que requerían. Estas personas buscaban responder a las preguntas teológicas de su época, y las ediciones bíblicas se vuelven muy claras al estudiarlas a fondo. Críticos tempranos, como Celsus, acusaron a los cristianos de modificar sus textos para responder a disputas teológicas, y los estudios modernos de manuscritos confirman que los escribas hicieron numerosos cambios. A pesar de centrarse en Jesús, los evangelios a veces presentan relatos históricos que entran en conflicto de forma significativa. Por ejemplo, las genealogías de Yeshua en Mateo y Lucas difieren significativamente. Mateo rastrea su linaje a través del hijo del rey David, Salomón, enfatizando el linaje real de Jesús y el cumplimiento de la profecía judía. Lucas, por otro lado, rastrea el linaje a través del hijo de David, Natán, ofreciendo una perspectiva muy diferente, cuyas discrepancias reflejan las prioridades teológicas de los autores más que un compromiso con la precisión histórica estricta. Otra diferencia notable radica en las narraciones sobre la resurrección. En el final original de Marcos, las mujeres que descubren la tumba vacía huyen por miedo y no le cuentan a nadie, dejando la historia sin resolver. Manuscritos posteriores añaden apariciones de Jesús tras la resurrección para concordar con los otros evangelios. Mateo, Lucas y Juan incluyen relatos más detallados y variados de las apariciones de Yeshua, cada uno adaptado a los énfasis teológicos de sus comunidades. En muchas Biblias, el final de Marcos tiene una nota al pie que indica que los manuscritos más antiguos no incluyen la parte siguiente, sugiriendo que fue añadida posteriormente. Aquí hay otra cosa que es interesante. Tanto Mateo como Lucas introducen ubicaciones geográficas específicas en la narrativa que estaban ausentes en Marcos, añadiendo capas de realismo histórico que no estaban allí antes. Sin embargo, los eruditos han notado que muchas de estas ubicaciones parecen haber sido lanzadas al azar, con algunas siendo colocadas incorrectamente o anacrónicas. Lucas sitúa el nacimiento de Jesús durante el censo de Quirinio, en el 6, era común, mientras Mateo lo sitúa durante el reinado de Herodes, quien murió en el 4. Era común, creando una discrepancia de 10 años entre los evangelios. También hay casos en los que las rutas de viaje, descritas en los evangelios, contradicen la geografía conocida. En Marcos 7.3.1 se dice que Jesús viaja de Tiro al mar de Galilea a través de Sidón, una ruta que no tiene sentido, ya que Sidón en realidad se encuentra en la dirección opuesta. Además, Marcos 5.1 describe a Jesús llegando al país de los Gerasenos en la orilla oriental del mar de Galilea. Sin embargo, Gerasa, la actual Gerash,
está a más de 30 millas al sureste del lago, demasiado lejos para los eventos descritos en el pasaje, que requieren una pendiente empinada que conduce directamente al agua. A través de estas inconsistencias, podemos ver que los evangelios no se basaron en conocimientos de primera mano, sino que se insertaron más tarde para dar una impresión de autenticidad histórica. Muchos eruditos argumentan que estos lugares se agregaron para proporcionar un sentido de realismo a una historia que originalmente era más mítica en estructura, reforzando la transición de un Cristo alegórico y simbólico a una figura histórica más concreta. Puedo imaginar a estos viejos gruñones en una sala de iglesia diciendo: ellos nunca lo sabrán. Y durante 2000 años no lo hicimos, pero esas personas antiguas no previeron el Internet, y aquí estamos. Para reforzar la continuidad histórica concebida, los Hechos de los Apóstoles se compusieron entre 150 y 177. Era común presentando a los discípulos como figuras históricas que continuaron la misión de Yeshua. Sin embargo, muchos eruditos también argumentan hoy que los Hechos no fueron un registro objetivo de la historia cristiana temprana, sino un intento posterior de establecer retroactivamente la autoridad apostólica. Depicta una iglesia unificada, liderada por un grupo cohesivo de discípulos, una representación que contradice la diversidad de creencias y sectas evidentes en los primeros escritos cristianos. De esta manera, la construcción del cristianismo tal como lo conocemos no fue simplemente la preservación de una sola tradición, sino un proceso de revisión, selección y supresión, una transformación tanto política como teológica. La historia del ascenso del cristianismo al dominio es tanto sobre política como sobre fe. Para el siglo IV de 100, una secta de creyentes una vez perseguida se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano, remodelando el paisaje espiritual y político del mundo antiguo. El emperador Constantino el Grande fue fundamental en esta transformación. Su adopción del cristianismo cambió para siempre su trayectoria. Pero los motivos de Constantino no eran meramente espirituales. Sus acciones revelan un esfuerzo calculado para unificar un imperio y consolidar el poder. Cuando Constantino asumió el poder en el 306, era común el Imperio Romano estaba dividido. El extenso territorio enfrentaba amenazas externas y divisiones internas, incluyendo una creciente diversidad religiosa. Los misterios, antes el marco espiritual dominante, cedían ante nuevas creencias, con el cristianismo surgiendo como una fuerza importante. A pesar de periodos de brutal persecución, la comunidad cristiana había crecido en tamaño e influencia, particularmente en los centros urbanos donde su estructura organizativa proporcionaba apoyo a los pobres y marginados. Constantino, un político astuto, reconoció el potencial de este creciente movimiento para unificar su imperio. Constantino se convirtió en el primer emperador romano en apoyar abiertamente al cristianismo. En el 313 después de Cristo, Constantino emitió el Edicto de Milán, otorgando tolerancia religiosa en el imperio y terminando la persecución a los cristianos. Cabe mencionar que las persecuciones no solo fueron resultado de la hostilidad romana, sino también de las tensiones entre las primeras comunidades cristianas y otros grupos religiosos. Los escritos antiguos de ese período muestran que algunas sectas cristianas primitivas denunciaban abiertamente las tradiciones grecorromanas y misteriosas, proclamándose como las únicas poseedoras de la verdad. En respuesta, los seguidores de las tradiciones más antiguas veían al cristianismo con sospecha, a veces burlándose de él como una fe que mezclaba elementos de sus propias deidades mientras afirmaba ser única. Las hostilidades mutuas y la negativa del cristianismo a participar en rituales tradicionales contribuyeron a la fricción social y a las persecuciones sancionadas por el Estado durante unos 2 siglos. La película Agora representa esto bastante bien y la recomiendo encarecidamente si quieres sumergirte más en ese mundo. Entonces, de todos modos, Constantino concedió tolerancia religiosa a los cristianos por primera vez, y este fue un acto revolucionario, pero también fue uno pragmático. Al aliarse con el cristianismo, Constantino aseguró la lealtad de sus seguidores, mientras mantenía una postura de inclusión hacia otras religiones. No obstante, el apoyo de Constantino al cristianismo superó la mera tolerancia. Proporcionó apoyo financiero para la construcción de iglesias, otorgó privilegios al clero cristiano y ayudó a posicionar a la iglesia como una institución central de la vida imperial. Estas acciones elevaron el cristianismo de una secta marginal a una religión favorecida, sentando las bases para su poder institucional.
Pero en ese momento, el cristianismo estaba profundamente dividido por cuestiones teológicas, particularmente la naturaleza de Cristo. ¿Era Jesús de la misma sustancia que Dios Padre? ¿O era un ser creado? Para resolver esto y prevenir la división dentro del imperio, Constantino convocó al Concilio de Nicea en 325, reuniendo a obispos de todo el imperio para definir una doctrina cristiana unificada. Y el Concilio de Nicea fue ese punto de inflexión. Los líderes de la Iglesia finalmente afirmaron la doctrina de la Trinidad, declarando que Jesús era de la misma sustancia que el Padre. Esta decisión se formalizó en el Credo Niceno y se convirtió en la piedra angular de la creencia cristiana ortodoxa. Las visiones alternativas, como el arrianismo, que sostenía que Yeshua era subordinado al Padre, fueron condenadas como herejía y sus seguidores fueron marginados o perseguidos. Nota al margen: es interesante que si Yeshua era de la misma sustancia que el Padre, ¿por qué diría, Padre, si estás dispuesto, aparta de mí este cáliz? Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No obstante, el rol de Constantino en el concilio destacó la nueva conexión entre Iglesia y Estado. No era un teólogo, pero entendía que una religión unificada significaba un imperio más estable. Al hacerlo, estableció el precedente para la participación imperial en la definición de la verdad espiritual, una influencia que daría forma al cristianismo durante siglos por venir. Puedes ver a dónde voy con esto, ¿verdad? La mayoría de nosotros creemos las cosas que creemos porque hace 1700 años, algunos viejos decidieron que iba a ser así. Por no mencionar, toda la misión de Yeshua parecía girar en torno a decirnos que todos nosotros somos uno con Dios de la manera más profunda. Bueno, ya sabes, excepto tal vez los fariseos. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión estatal bajo los sucesores de Constantino, su relación con los misterios cambió. Donde una vez el cristianismo fue el oprimido, ahora se convirtió en los opresores. Los misterios fueron renombrados colectivamente como paganismo, un término despectivo que significaba habitante del campo. Los templos paganos fueron reutilizados o destruidos, y sus prácticas fueron prohibidas. Los antiguos dioses, antes adorados en el imperio, quedaron relegados a las sombras históricas. Esta transición no fue solo una victoria espiritual, sino también política, ya que la Iglesia se alineó con el poder imperial para consolidar su autoridad. La influencia de Constantino en el cristianismo se extendió mucho más allá de su vida. Su reinado marcó el comienzo de una transformación que llevó a la fe a evolucionar de una minoría perseguida a una religión institucionalizada con alcance global. Sin embargo, esta transformación tuvo un costo. La consolidación de la doctrina y la supresión de opiniones disidentes sofocaron la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Aquellos que se enfocaron en el conocimiento espiritual personal o el desarrollo místico fueron etiquetados como herejes y forzados a la clandestinidad. La riqueza de la diversidad dio paso a una ortodoxia más rígida, moldeada por las demandas de la unidad política. Así que, notablemente, y sin ninguna sorpresa, todos estos cambios y la supresión de las enseñanzas de sabiduría más antiguas llevaron al periodo de 1000 años que hoy conocemos como la Edad Oscura. Verdaderamente, fue en Italia en el siglo XIV que los escritos de los filósofos griegos, y especialmente Hermes Trismegistus, con el Corpus Hermeticum, resurgieron de una manera significativa para el mundo cristiano. Y esas filosofías ayudaron a las personas en masa a romper con el antiguo pensamiento condicionado, y comenzó una nueva era iluminada, que hoy llamamos el Renacimiento, que significa renacimiento. Ahora bien, este periodo de tiempo, ampliando un poco la perspectiva, desde generalmente 300 a 100 yen hasta 1700 den 100 yen, fue un momento en que la humanidad atravesó el punto más oscuro en la precesión de los equinoccios, la Kali Yuga, una ventana de falta de iluminación y desconexión de nosotros mismos y de los demás, ignorantes de las leyes cósmicas que impregnan toda la realidad. Afortunadamente, ahora vivimos una era de despertar. Las edades oscuras quedaron atrás y hay mucho que esperar. Y así puedes ver, los humanos fueron forzados y enseñados a creer en una cosa específica durante mucho tiempo. Incluso después de eso, cientos de años de erudición bíblica empeoraron las cosas, especialmente en lo referente a las traducciones. Aquí, déjame mostrarte. Un documental reciente reveló que en 1946 se introdujo una palabra muy interesante, nunca antes vista en ninguna traducción de la Biblia. Una palabra que alteraría la doctrina religiosa y las actitudes sociales durante generaciones.
la palabra homosexual. Previamente, la palabra no aparecía en textos bíblicos. En cambio, las palabras griegas, malakoi y arsenikoitai, aparecieron en 1 Corintios 6, 9 a 10. Malakoi se traduce como suave, históricamente utilizado para describir lujo, debilidad o decadencia. La mención no aludía a la orientación sexual. Arsenikoitai es un poco más complejo. Arsankoitai es un compuesto de arsen, masculino, y koitai, cama. Los eruditos debatieron su significado durante siglos, pero hoy se entiende que se refiere a la explotación económica o a las relaciones abusivas, particularmente involucrando la pederastia, la práctica de hombres mayores, aprovechándose de niños más jóvenes. Pero en 1946, los traductores de la versión revisada estándar tomaron una decisión fatídica. Combinaron estas dos palabras en un solo término en inglés, homosexual, que era una palabra relativamente nueva en comparación. Este cambio transformó el pasaje. Lo que una vez fue una condena de actos explotadores o abusivos, ahora se convirtió en una condena de un grupo entero de personas. En lugar de abordar problemas de poder, coerción y depredación, etiquetó a las personas no cisgénero como inherentemente pecaminosas. Una vez publicada, la traducción se extendió. En los 80 esta mala traducción se volvió un arma. A medida que líderes evangélicos como Jerry Falwell y Pat Robertson cobraban prominencia, utilizaron la escritura alterada para impulsar la retórica anti-gay. La crisis del síndrome de inmunodeficiencia adquirida solo intensificó esto. Las autoridades religiosas aseguraban que la homosexualidad era un pecado y una maldición, un castigo de Dios para quienes lo desafiaban. Su mensaje era claro: la Biblia condenaba la homosexualidad y quienes la practicaban no merecían salvación. Con el tiempo, algunas traducciones corrigieron el error. La nueva versión revisada estándar y sus ediciones actualizadas eliminaron la palabra homosexual del texto, volviendo a un lenguaje que reflejaba con mayor precisión el griego original. Pero para entonces, la desinformación se había extendido demasiado. Muchas iglesias siguieron usando traducciones antiguas, perpetuando décadas de prejuicio. La mayoría de los eruditos hoy coinciden en que el término homosexual nunca debió incluirse en la Biblia. Los textos originales no abordan la orientación sexual tal como la entendemos hoy en día. En cambio, hablan sobre corrupción social, explotación económica y abuso de las dinámicas de poder. En serio, un error de traducción cometido en 1946 remodeló las creencias religiosas y justificó la discriminación contra millones. Las consecuencias han sido devastadoras. Familias destrozadas, vidas perdidas, la fe usada como arma contra los más necesitados. Y solo piensa, si esto sucedió aquí, ¿cuántas otras veces podría haber sucedido esto? ¿Qué otras palabras podrían haber sido mal traducidas y cambiadas a lo largo de las generaciones y el significado original e intenciones completamente perdidos? Bueno, aquí hay algunas otras. Cuando Jesús está dando el sermón en la montaña, dice: "Bienaventurados los mansos", que es una palabra que finalmente significa dócil y sumiso. Claramente, los poderes dominantes desearían que fueras así para manipularte más fácilmente. Pero la traducción original de manso era algo mucho más parecido a aquellos que tienen poder, pero eligen mantenerlo bajo control. Aquellos que son fuertes, disciplinados y humildes, no débiles o sumisos. Sin embargo, durante 2000 años, los cristianos han practicado en gran medida la mansedumbre en lugar de esta cualidad original que Jesús estaba describiendo. Y aquí hay otro ejemplo poderoso. En la película Conspiración de Cristo, los cineastas descubren una sorprendente mala traducción en uno de los momentos más icónicos de la vida de Jesús, cuando voltea las mesas en el templo. La mayoría de las Biblias modernas interpretan sus palabras como que convirtieron la casa de su padre en una cueva de ladrones. Pero cuando se examina más de cerca el término hebreo, peritz, los eruditos revelan que se traduce con más precisión como violentos o asesinos. Esto cambia todo. Yeshua no estaba condenando la avaricia o la corrupción, estaba protestando contra la masacre masiva de animales que estaba ocurriendo en el templo. En ese instante, el templo era básicamente un matadero masivo. Los animales se vendían, mataban y asaban a la parrilla por los sacerdotes, generando riqueza tanto para el templo como para el Estado romano. En este contexto, la protesta de Jesús adquiere un significado más profundo.
No estaba volcando mesas por el cambio de monedas, estaba cerrando un sistema de matanza institucionalizada, señalándolo por lo que era, violencia. Como sugiere el Espíritu de Cristo, esto se alinea con las primeras tradiciones que retrataban a Jesús como un místico vegetariano, profundamente arraigado en las enseñanzas de la compasión, la no violencia hacia todos y el despertar espiritual interno. Un hombre que no mataría, ni siquiera por comida. La lista sigue y sigue. A lo largo de la Biblia, encontramos muchos otros lugares e instancias en la historia donde las traducciones erróneas han creado efectos nefastos para la humanidad en masa. Y así, para cerrar este capítulo de nuestra gran exploración, aquí hay algunos ejemplos finales. No permitirás que viva una bruja. Esa infame línea de Éxodo 22.18 proviene de la palabra hebrea mechashefa, que significa más precisamente hechicero o envenenador. Pero los traductores del rey Jacobo eligieron bruja, alimentando siglos de brutales cacerías de brujas, principalmente contra mujeres, parteras y sanadoras. He aquí, una virgen concebirá. Eso de Isaías 7.14. Pero la palabra hebrea alma simplemente significa joven mujer, no virgen. Una traducción posterior al griego nos dio partenos. Y de repente, una joven madre se convirtió en virgen, formando la base de toda la doctrina del nacimiento virginal. La palabra infierno no se encuentra en la Biblia hebrea. En cambio, obtenemos Sheol, Hades y Gehenna, cada uno con significados muy diferentes. Gehenna, por ejemplo, era un vertedero literal fuera de Jerusalén, utilizado como metáfora para la decadencia espiritual. Pero las traducciones posteriores agruparon todos ellos en el infierno, construyendo una imagen de tortura eterna que probablemente Jesús mismo nunca enseñó. Y Efesios 5.22, esposas, sométanse a sus maridos. La mayoría no cita el versículo previo a este. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esa mutualidad fue borrada en cómo se enseña usualmente el pasaje, convirtiendo un mensaje de igualdad en una herramienta de control patriarcal. Y luego está la palabra arrepentirse. Durante miles de años ha estado cargada de culpa y vergüenza, como suplicar por perdón. Arrepiéntete de tus pecados. Pero en el griego original, la palabra es metanoia, que significa cambiar tu mente o cambiar tu perspectiva. No se trataba de humillarse, sino de despertar. En la mayoría de estas traducciones, parece que no fueron solo errores. Quizás algunos de ellos se formaron por ignorancia, pero en la mayoría de los casos, realmente parecen actos deliberados que reforzaron los sistemas de poder. Le dieron un peso divino al patriarcado, al miedo, a la violencia y a la vergüenza. Y si no conocemos el lugar de las ediciones, no estamos leyendo las escrituras. Estamos leyendo estrategia. Gracias.